Revelado, el apache que cedía sus terrenos por un hijo descubre el inesperado amor por una viuda. El sol abrasador iluminaba el pequeño pueblo al norte de México, donde Julián, un apache de mirada firme y manos callosas, lidiaba con su tormento interno. Su hijo valente, de apenas 10 años, yacía enfermo en la cama, su rostro pálido y su cuerpo temblando bajo las sábanas. Cada respiración del niño era un eco del dolor que consumía a su padre. La única esperanza que a Julián le quedaba era un tratamiento ofrecido por un empresario corrupto, pero el precio era alto: sus tierras, su legado. Las tierras que habían sido de su familia por generaciones. Julián sentía como si una sombra se cerniera sobre su corazón. La idea de ceder su tierra lo desgarraba, pero el miedo por la vida de Valente lo mantenía despierto en las noches, con un nudo en la garganta. ¿Qué es ser un padre?, se preguntaba, entregar todo por su bienestar o aferrarse a lo que me define. En esos momentos de desesperación, una figura se cruzó en su camino. Sofía, una viuda hermosa con ojos tristes pero llenos de fortaleza, lo encontraba en la plaza del pueblo. Ella había perdido a su esposo en circunstancias difíciles, pero su espíritu era indestructible. La conexión entre ellos creció en cada charla, unas palabras compartidas como semillas que brotaban en el corazón de Julián. Sofía le recordaba lo que realmente importaba: la dignidad y el orgullo de su cultura. Ella conocía bien la lucha, y en sus ojos podía ver el reflejo de su propio sufrimiento. Un día, mientras la brisa de la tarde acariciaba sus rostros, Sofía le tomó la mano y susurró: no puedes dejar que la codicia mate tu legado. En medio de esta tormenta, Pedro, un anciano sabio del pueblo, vio cómo Julián luchaba. Con voz grave y mirada penetrante, le advirtió sobre las verdaderas intenciones del empresario. No puedes sacrificar la identidad de tu comunidad por un bien temporal. La vida de tu hijo es importante, pero ¿qué será de todos nosotros si cedes tu tierra? Las palabras se quedó grabadas en la mente de Julián, y el dilema moral lo asaltaba insistentemente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión se convirtió en un catalizador del cambio en Julián. Con Sofía a su lado, pensaron en estrategias para resistir al empresario. La esperanza renació, iluminando el corazón del pueblo adormecido. Julián se convirtió en un símbolo de resistencia, un guerrero que luchaba no solo por su hijo, sino por todos. Pero cuando se acercaba a la confrontación final, se dio cuenta que el peso de su decisión podría cambiar su vida y la de toda su comunidad para siempre. Y allí estaba, dividido entre el desespero y la honorabilidad. ¿Cedería a la desesperación y el miedo, o lucharía por su legado y la vida de su hijo? La pregunta resonaba en su interior, un eco ensordecedor. El sol se ocultaba en el horizonte, dejando entrever que su respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué decisión tomará Julián? El siguiente día, la plaza del pueblo vibraba con un murmullo ansioso. La noticia de la inminente llegada del empresario había viajado como un torrente, y las miradas preocupadas de los vecinos se encontraban en cada rincón. Julián sentía como el peso de sus decisiones pronto se haría tangible. La imagen de su hijo enfermo pulsaba en su mente, mientras su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de perder todo. Sofía, como un faro de esperanza, estaba a su lado. La determinación brillaba en sus ojos. Julián, le decía con firmeza, no estás solo en esto. La comunidad necesita verte fuerte. Nos tienes a todos. Este apoyo era un bálsamo para sus heridas. Julián asintió, sintiendo que las palabras de Sofía penetraban en su alma, generando un calor que llevaba tiempo sin experimentar. El viento soplaba frío, pero su corazón ardía con el fuego de la lucha. En la tarde, decidió reunirse con el Consejo del Pueblo, donde Pedro y otros líderes esperaban. Con cada paso hacia la casa comunal, su confianza se iba afianzando. Al llegar, un silencio expectante llenó la sala. Sabemos lo que está en juego, comenzó Julián, su voz resonando con pasión. El empresario no solo quiere las tierras, quiere llevarse nuestra identidad. Se detuvo, sus ojos escaneando los rostros de sus vecinos, quienes con asombro lo escuchaban. No puedo ceder lo que nos pertenece. Haré todo lo posible por luchar por nuestras vidas, por el futuro de Valente y de todos ustedes. Las palabras se arremolinaron en el aire. Un murmullo de acuerdo surgió entre la multitud. Sí. Estamos contigo, Julián. Gritó un hombre de edad avanzada.
El nudo en la garganta de Julián se aflojó, la aceptación de su comunidad le daba la energía que necesitaba. Sobrado de valor, continuó, si unimos nuestras fuerzas, no podremos ser vencidos. Con la determinación firme, comenzaron a trazar planes. Ideas brotaron sobre cómo resistir el ataque del empresario. Se organizaron para crear barricadas, hacer ruido y mostrar la unidad del pueblo. Julián se sentía como un guerrero que lidera a su tribu en una batalla sagrada. Cada palabra dicha, cada mano levantada, reforzaba el lazo que lo unía a su gente. Después de la reunión, Sofía se le acercó, su voz suave y cautivadora. Veo que estás listo para pelear, pero cuídate, Julián. El camino no será fácil. Su preocupación resonó en su pecho, ya que el amor que crecía entre ellos empezaba a ser un refugio en medio del caos. Julián la miró y sintió algo nuevo brotar. No era solo el deseo de luchar, sino el deseo de proteger, de construir un futuro juntos. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el firmamento, Julián no pudo dormir. Se encontraba sentado frente a la ventana, contemplando las tierras que tanto amaba. La decisión ya no era solo suya, era de todos. Imaginó a Valente, sano y sonriente, corriendo por esos campos, disfrutando de cada rayo de sol. La calma se vio interrumpida cuando un ruido sordo llegó desde la entrada del pueblo. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta, el empresario había llegado antes de lo esperado. Con un pequeño grupo de hombres armados, se aproximaban a las tierras que Julián estaba decidido a defender. Su corazón se detuvo un momento. Este era el momento de la verdad. Se atrevería a ponérseles frente a frente, a enfrentarse a sus miedos y reclamar lo que era suyo. La tensión aumentaba en el aire, y Julián sabía que no podía dar marcha atrás. Las vidas de su pueblo, su hijo y Sofía estaban en juego. Con una mezcla de miedo y valentía, dio un paso hacia la puerta, sintiendo que el destino lo empujaba hacia la confrontación que había estado temiendo. La lucha no solo sería por sus tierras, sino también por lo que realmente significaban, el amor, la familia y la herencia de su pueblo. ¿Cómo se resolvería este conflicto? El amanecer traería respuestas, pero en su corazón, Julián ya sentía que la batalla había comenzado. Julián respiró profundamente antes de abrir la puerta, enfrentando el aire frío de la mañana que lo rodeaba. Los paisajes familiares que solían llenarlo de alegría ahora se tornaban bélicos. Con la mirada fija en el empresario, su corazón latía desbocado. Esa figura imponente, rodeada de hombres tan decididos como él, parecía encarnar una sombra que amenazaba con consumir todo a su paso. Acercándose, el empresario no perdió tiempo en establecer su dominio. Mira, Julián, comenzó con un tono despreciativo, no tiene sentido que sigas en esto. Lo que te ofrezco es una oportunidad. Con dinero, tu vida y la de tu hijo se pueden cambiar para siempre. Las palabras resonaron y Julián sintió el ardor del desprecio. Esa propuesta no era más que un pañuelo sobre un abismo de egoísmo. No estoy interesado en tu dinero, respondió Julián, su voz firme, aunque el miedo comenzaba a manifestarse en su estómago. Mis tierras, mi hogar, no tienen precio. Venden la tierra, sí, pero no el valor de nuestras vidas, de esta comunidad. Las manos de los hombres del empresario se movían nerviosamente, como esperando una orden que nunca llegaría. Los murmullos del pueblo comenzaron a crecer a su alrededor. La gente había salido, se agolpaban en la plaza, con rostros serios que compartían su resistencia. Sofía estaba entre ellos, su mirada fija en Julián, como si su mera presencia pudiera encapsular todo el amor que compartían. Ella sabía lo que se jugaba y se unió al coro de voces que apoyaban a Julián. No te rindas. Lucha por nosotros, gritó, un eco de esperanza en medio del tumulto. El empresario no podía permitir que ese tipo de resolución se interpusiera en sus planes. Con un movimiento abrupto de su mano, dio una señal. Los hombres armados avanzaron. Julián sintió que el aire se volvía pesado. El momento de actuar había llegado. La lucha no solo era por la tierra, sino por el alma de Valente. Con sus pulmones llenos de determinación, levantó la voz. Valente. Gritó. Búscalo. Demuestra que no tienes miedo. Sus palabras buscaban el corazón de todos, convirtiendo el miedo en un rugido de unanimidad. Una de las mujeres del pueblo comenzó a gritar insistiendo sobre los derechos que todos poseían sobre su tierra. Fue como si una chispa hubiera encendido a la multitud. No somos solo tierras. Somos un hogar, una familia. Las voces se entrelazaron en un clamor que crecía con cada frase, una sola comunidad clamando por su existencia. La tensión en el aire se volvió electrizante. El empresario, aturdido por esta resistencia colectiva, retrocedió un paso. Julián, viendo que la multitud se unía tras él, sintió como una oleada de fuerza lo recorría. Subió la voz aún más fuerte,
no permitiremos que te lleves lo que es nuestro. Lucharemos juntos por nuestro hogar. En ese momento, las emociones se desbordaron, y el pánico de Julián se transformó en un fuego ardiente. Los hombres del empresario, viendo el coraje de la comunidad, dudaron. Sofía, resaltando entre la multitud, le sonrió, un guiño cómplice que lo llenó de energía. Su amor por ella y su hijo lo empujaban hacia adelante, y comprendió que no solo luchaba por un lugar físico, sino por el latido de sus corazones, pero justo cuando la comunidad parecía estar ganando la batalla de los corazones, una figura apareció por entre las sombras del grupo de hombres armados. Era su vecino, Manuel, el mismo que había estado en contra de la lucha al inicio. Él se movió hacia Julián, con una mirada dura que sorprendió a todos. No sabes con quién te estás metiendo, Julián. Este hombre puede ofrecerte lo que nunca podremos conseguir. Silencio. Los ojos de todos se volvieron hacia él, y la traición resonaba en el aire. Sería esta la rendición que habían temido. Julián sintió que el mundo se le venía encima, pero el vínculo con su gente lo iluminó. La auténtica batalla no solo era sobre tierras, era también sobre quiénes eran ellos. En ese instante, Julián supo que las decisiones que tomara decidirían no solo su suerte, sino el futuro de cada familia en Valente. Al primer amanecer de una nueva era, se atrevería a persistir ante la traición más desgarradora. A medida que las palabras de Manuel flotaban en el aire, como un eco perturbador, el corazón de Julián latía con fuerza. Era como si cada latido reclamara su sentido, su razón de ser. La multitud permanecía en silencio, esperando una respuesta, y ese silencio se tornó en un grito colectivo, no solo de Julián, sino del pueblo entero. La traición de Manuel dibujaba un abismo entre ellos, pero el peso del amor por su comunidad no lo dejaría caer. ¿Tú crees que vender mi alma es la solución? Que esa es la respuesta a nuestros problemas. La voz de Julián resonaba con la fuerza de 1000 declaraciones. Nosotros somos la esperanza de Valente. Esta tierra no solo es tierra, es nuestro hogar. Es nuestra historia. No permitiremos que nos la quiten. Los murmullos de la gente empezaron a revivir, como un río que encontró su cauce. Sofía, ferviente, levantó su mano. Julián tiene razón. No somos solo prisioneros de una lucha. Somos parte de algo más grande. Esta tierra nos une y nuestro amor nos hace fuertes. Un aullido de aprobación se elevó entre la gente, empujando a Julián hacia adelante, dándole el coraje que sentía escaso. Manuel vaciló, visiblemente incomodado por la respuesta del pueblo. Su mirada reflejaba el miedo de haber elegido el bando incorrecto. ¿No entiendes? Este empresario puede traer progreso, puede darles lo que no tenemos. Con dinero, podríamos. Con dinero no se compra nuestra dignidad, interrumpió Julián, viendo que la fe de su vecino se desmoronaba. Esta lucha es por nuestro futuro, Manuel. ¿Qué significa todo lo que vendemos si perdemos quienes somos? ¿Dónde queda tu familia en esa imagen? Las palabras de Julián, directas y sinceras, comenzaron a calar hondo, abriendo los ojos de los que se habían dejado seducir por la ilusión del dinero. Sin embargo, a pesar de la ardiente resistencia de Julián, una sombra oscura se cernía sobre Valente. Desde el fondo de la plaza, un grupo de personas observaba la escena con un curioso brillo en los ojos. Eran los seguidores del empresario, listos para actuar en cualquier movimiento. Julián podía sentir que el peligro se acercaba. Sabía que, a pesar de la unión que habían encontrado, estaban a punto de enfrentar una prueba que podría desbordar su valentía. El empresario, viendo debilitar la determinación de sus hombres, sonrió con sorna. Es admirable verlos tan emocionados, pero la realidad es que su resistencia tiene un precio. Y yo no estoy dispuesto a pagar más que lo justo. La ironía en sus palabras era como un veneno que empezaba a inyectarse en el corazón del pueblo. Julián quería correr hacia él, reclamar lo que era de ellos, pero en cambio, levantó la mirada hacia la multitud que lo rodeaba. Vio las miradas de incertidumbre en algunos, la determinación en otros. Cada rostro era un reflejo de su propia lucha interna. La comunidad necesitaba creer, pero también necesitaban un plan. Escúchenme, comenzó Julián, controlando la ráfaga de emociones que le golpeaban el pecho. No se trata solo de lo que este hombre ofrece, sino de lo que estamos dispuestos a luchar por proteger. No estará todo perdido si no vendemos nuestra esencia. Necesitamos unir nuestra voz, nuestra fuerza y tomar esta lucha hacia donde pertenezca, a la comunidad. Con cada paso que damos juntos, mostramos qué tipo de futuros queremos. El eco de su voz se mezcló con los gritos de la multitud, que ganaban en fervor, y por un momento, el miedo se evaporó. Pero mientras parecían estar en la cúspide de la fuerza, Julián sintió que el sudor frío le recorría la frente,
No podían olvidar la amenaza que acechaba a su alrededor. Las manos de los hombres del empresario se apretaban alrededor de sus armas, y Julián sabía que el tiempo se acababa. La lucha por Valente no sería solo una batalla de palabras, sino de valentía donde cada uno tendría que enfrentarse a sus miedos, así que, mirando a los ojos de Sofía, sin poder evitar una mezcla de esperanza y temor, pronunció: no solo luchamos por la tierra, luchamos por nuestros sueños, nuestra familia. Y aunque la sombra del miedo se cierne sobre nosotros, no podemos permitir que nos paralice. Y fue justo en ese instante cuando los hombres avanzaron, imponentes, decididos. El verdadero conflicto había comenzado, y con él, un lazo de supervivencia, amor y unidad se vería forjado en el crisol de la batalla. Serían capaces de enfrentar al enemigo que se les encaraba, o el miedo los tragaría. Estaban listos para transformar su lucha en un grito de libertad. La respuesta sería un reflejo del verdadero espíritu de Valente. El sonido de botas golpeando el pavimento resonó como un tambor de guerra, marcando el inicio de una confrontación que nadie en Valente había anticipado. El aire se volvió tenso, cargado de incertidumbre y miedo. Julián se encontró frente a la multitud, su pecho subía y bajaba, y en su mirada brillaba la determinación. Era un faro en medio de la tormenta. Los hombres del empresario avanzaron, sus rostros impasibles, mientras el grupo que había abrazado a Julián se mantenía unido detrás de él. No retrocedan, instó Julián, su voz un silbido entre la presión creciente. Por lo que somos. Por lo que hemos construido juntos. El empresario se cruzó de brazos, una sonrisa burlona descansando en sus labios. Esto va más allá de sus pequeños sueños, Julián. Si no ceden, el progreso les pasará por encima. Ustedes son solo un estorbo en el camino hacia la riqueza. Sus palabras cortaron el aire, como un cuchillo afilado, despertando dudas en algunos de los presentes. Sofía, con lágrimas en los ojos, avanzó un paso hacia Julián, su voz llena de emoción. ¿De verdad crees que hay progreso sin comunidad? Sin amor. Este lugar es nuestra vida, no una simple propiedad que se puede vender. Su afirmación hizo revivir a los que comenzaban a tambalearse. Julián asintió con fuerza, su corazón latiendo al ritmo de la esperanza. No, no podemos permitir que la avaricia de unos pocos decida nuestro destino. Esto es más que solo nosotros, es por los que vendrán, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Poco a poco, gestos de asentimiento iluminaban sus rostros, la chispa de lucha despertaba en sus corazones. Sin embargo, la ansiedad seguía latente. Entre las sombras, algunas miradas se tornaron agresivas. En ese momento crucial, dos de los hombres del empresario saltaron hacia adelante, propinando un empujón a Julián. ¡Muévanse! No tienen opción, gritaron, mientras la tensión estallaba en una pelea confusa. El caos se desató. Gritos y empujones llenaron la plaza, la lucha se vio como un torrente de emociones. Julián se levantó, aún con la fuerza del pueblo detrás de él. Sintió el ardor de la resistencia en su interior, un fuego que le llenaba de energía. Pero sabía que no podía permitir que la violencia definiera su lucha. Deténganse, por favor, clamó, tratando de ser la voz de la razón en medio del estruendo. Esto no es como luchamos. Esto no es lo que somos. Luchemos con nuestras palabras y nuestros corazones. Las palabras de Julián parecieron calar hondo. Se formó una breve pausa. Los presentes, agotados y confundidos, hicieron lo que jamás esperaron. Se miraron entre sí, el reflejo de una comunidad que aún combatía por sus sentimientos. Sofía, ven aquí, dijo Julián, extendiendo su mano hacia ella, invocando el espíritu de unidad. Esto no es un juego. Esto es nuestro hogar, nuestro orgullo. Mantengámonos de pie juntos. Los hombres del empresario, sorprendidos por el cambio en la atmósfera, comenzaron a dudar. Las manos de los que antes empujaban estaban ahora levantadas, pero no para atacar, sino para unirse, como si buscaban por primera vez la fuerza en la unión. El silencio se hizo palpable, y al mirarse a los ojos unos a otros, Julián sintió como si el destino del pueblo pendiera de un hilo. Sin embargo, la era de la esperanza era inminente, aunque lo que se estaba gestando en las sombras podría cambiarlo todo, y en ese instante de calma, un hombre apareció. Un anciano cuya presencia irradiaba respeto y sabiduría. Era el Apache, conocido como el guardián de las tierras, un hombre que había visto pelear por ellas, pero también había luchado por el amor. Al acercarse, todos los ojos se posaron en él, esperando sus palabras. Sus labios se movieron, y el pueblo contuvo el aliento. ¿Traerían sus palabras la salvación o la condenación? La tensión estaba al borde, listos para escuchar lo que un líder podría decir en tiempos de desasosiego. El Apache se erguía, y su mirada profunda barría la plaza.
Con un gesto sereno, pidió silencio. La multitud, ensordecida por el clamor de la confrontación, se atenuó al reconocer en él a un sabio, un hombre cuyas historias siempre resonaban con la fuerza de generaciones. En la vida, jóvenes, comenzó el Apache, su voz grave y rica como la tierra que tanto amaba, no todo se mide en tierras o dinero. Nuestros verdaderos tesoros son los lazos que forjamos. La comunidad es el hilo que teje cada historia, cada lucha, cada sueño. Un murmullo se extendió entre los presentes, algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, recordando pérdidas y sacrificios. El Apache continuó, he visto hombres como este empresario, que creen que el éxito es poseer más, mientras que ustedes, que se aferran a lo que realmente importa, luchan por el legado de amor y esperanza. El verdadero progreso no puede ser alcanzado a expensas de los demás. La verdad en sus palabras resonó ferozmente en el corazón de Julián. Sentía un calor creciente, no solo por la gente a su alrededor, sino por las raíces que unían a todos en Valente. Han pasado tiempos difíciles, mis amigos, siguió el Apache, su mirada directa y audaz como una flecha. Pero estas tierras llevan el peso de historias que devalúan nuestras luchas. Yo mismo cedí tierras un día, por un hijo que no era mío, y ahora veo que tal vez todo lo que hice fue una traición al amor que rodea a este pueblo. Cada sacrificio debe ser sopesado y cada decisión, medida por el corazón. No podemos permitir que se os adelante sin pelear con nuestras voces. Ustedes tienen el poder de cambiar el rumbo. Las palabras del anciano crearon una onda de energía. La multitud comenzó a murmurar entre sí, una chispa de esperanza empezaba a encenderse. Julián miró a Sofía, sus ojos brillando con nuevas ideas. ¿Y si no solo luchamos para conservar, sino para crear un nuevo camino donde la tierra sea un refugio, no un campo de batalla?, preguntó, contagiando su entusiasmo al resto. Sí, la lucha es por todos nosotros, afirmó Sofía, ahora con voz clara, como si la sabiduría del anciano la envolviera. No solo por nuestras tierras, sino por la posibilidad de un futuro donde nadie tenga que ceder ni sacrificar. Nos han querido dividir, pero aquí estamos, juntos. Los hombres del empresario, viendo el giro en la situación, comenzaron a retroceder, inquietos. La determinación del pueblo parecía engullir la agresividad que llevaba. El Apache sonrió, viendo cómo emergía una unión inquebrantable, pero de pronto, un grito cortó el aire. ¡Atrás, todos! Un joven se hizo paso entre la multitud, agitado y desorientado. El empresario no se detendrá aquí. Hay planes que no conoce. Él está dispuesto a usar la fuerza, han llamado a más hombres. El corazón de Julián se aceleró. Sabía que el tiempo se estaba acabando. No podemos dejarlos separarnos, dijo Julián, sintiendo el peso del liderazgo sobre sus hombros. El camino se hace con valentía y unión. Si estamos juntos, somos más fuertes que todos ellos. Un sentimiento de urgencia llenó la plaza. El Apache, dando un paso adelante, levantó su mano. Recuerden siempre. La verdad está de nuestro lado. La historia siempre muestra a los valientes. Vamos a encontrar nuestra luz entre la oscuridad que se nos avecina. Vamos a luchar. El clamor de apoyo rebotó entre los edificios, cada voz un eco de determinación. La lucha apenas comenzaba, y el futuro de Valente pendía en la balanza entre la resistencia y la traición. Mientras el eco de esos gritos de unión resonaba, Julián oyó una voz familiar que lo llamaba. Julián. La voz de Sofía vibraba con una mezcla de miedo y determinación. Hay algo más. Ha llegado una carta que podría cambiarlo todo. El corazón de Julián dio un vuelco. ¿Qué nuevo enigma se presentaría ahora que la lucha apenas iniciaba? Su mirada se centró en el rostro ansioso de Sofía, y supo, en ese instante, que la verdad podría ser tanto la respuesta como la trampa. Julián tomó la carta con manos nerviosas, su corazón palpitando en un ritmo que parecía compasarse con los gritos de su comunidad. Sofía, atrapada entre la angustia y la determinación, lo miraba con ojos expectantes. ¿Qué dice?, le preguntó, apenas con un susurro. Déjame ver, murmuró Julián, luchando por centrar su mente en el papel amarillento. Desdobló la carta, la tinta oscura se alzaba ante él como si tuviera vida propia. Con cada letra, un nuevo mundo se desplegaba. Es de mi padre, comenzó a leer en voz alta. Me habla de un acuerdo que él hizo, algo que nunca conocí, un pacto que involucra nuestras tierras y a la familia del empresario. Un silencio pesado cayó sobre ambos. La plaza, que aún resonaba con la ferviente determinación del pueblo, parecía desvanecerse. ¿Un pacto?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. ¿Cómo puede eso cambiarlo todo?
Parece que el empresario no solo quiere comprar las tierras, sino que hay algo más en juego. Hay una promesa de unión, de matrimonio entre familias, para asegurar el poder de nuestros terrenos. La voz de Julián se quebró al final, abrumado por los recuerdos de su padre, de la historia de la familia que había dejado de lado. Se supone que tengo que cumplir con este acuerdo. Un grito de desesperación salió de los labios de Sofía. No. No puedes ceder a eso. ¿No ves? Ellos solo quieren dividirnos, usar sus sucias tácticas para debilitar nuestra lucha, para despojarnos de lo que somos. Julián se sintió atrapado entre dos mundos. La carta era una oportunidad, pero también una trampa. Si me niego, si desobedezco, podría poner en riesgo a todos. ¿Qué hacemos si ellos vienen a despojarnos por la fuerza? El pueblo, nuestra gente, no puedo permitirles eso. Su voz temblaba, el miedo lo doblegaba, el apache se acercó, como un faro en medio de la tormenta. Julián, dijo, con la serenidad que siempre lo caracterizaba. A veces, el camino de la valentía no es solo el de la lucha expuesta. Es también la resistencia interna ante la mentira. Si este acuerdo ya está escrito en la historia, pueden cambiar el final. Recuerda que la verdad de nuestro pueblo es más fuerte que cualquier tratado. Tu sangre es de la tierra. Las palabras del apache resonaron. Julián sintió una chispa dentro de su pecho. Entonces debo enfrentar la verdad. Pero, ¿cómo? Estoy luchando contra algo más grande que yo, y estoy a punto de perder a todos por este acuerdo. Sofía tomó su mano, su toque era cálido y prometedor. No tienes que hacerlo solo. Haremos que el pueblo esté al tanto, que se una a ti. Si todos comprendemos la verdad, seremos más fuertes que la traición. Julián se sintió fortalecido por su apoyo. Sin embargo, el eco de la carta lo seguía atormentando. ¿Y si no lo conseguimos, qué pasa con nosotros? El empresario no se detendrá. Entonces nos prepararemos para luchar. Por cada grano de tierra, por cada historia, y por cada uno de nosotros. La mirada de Sofía brillaba con determinación, y por un instante, Julián sintió que la visión del futuro se hacía más clara. De repente, un estruendo de pasos resonó en las calles. Julián levantó la vista y vio un grupo de hombres robustos acercándose, sus rostros llenos de amenazas. «Vienen por nosotros», gritó uno de los aldeanos, el apache, con voz firme, se dirigió a la multitud. «Es hora de demostrar la fortaleza de nuestra unión. No se pararán ante nosotros, porque nosotros somos el verdadero legado. Defendamos nuestra historia, nuestra vida». La plaza vibró con un nuevo clamor, el miedo se transformó en fuerza, pero Julián sentía que el tiempo se esfumaba. «¿Estamos listos para encarar esta verdad, Sofía?», preguntó casi en un murmullo, la ansiedad palpitando en su pecho. Los hombres se acercaban y Julián comprendía que la lucha no sería solo por tierras, sino por las almas de todos los que amaba. En ese momento, la carta se convirtió en un símbolo de lucha y decisión. Mientras el grupo adverso avanzaba, Julián sintió que el camino ante él se bifurcaba. Estaba a punto de sumergirse en una batalla que no solo marcaría su destino, sino el de toda Valente. «Hacia adelante», gritó, su voz resonando con fuerza, decidido a enfrentar lo que se avecinaba. Lo que Julián no sabía era que el verdadero reto apenas comenzaba, y cada decisión que tomara desataría consecuencias inesperadas. La verdad detrás de esa carta, oculta entre sombras, podría cambiarlo todo, y en su búsqueda de justicia, el amor y la traición danzarían mucho más cerca de lo que jamás imaginó. El sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de un naranja profundo que parecía simbolizar la creciente tensión en la plaza. Julián y Sofía se encontraban al frente del grupo, enfrentando a los hombres robustos que se acercaban con intenciones claras y peligrosas. La valentía que sentían palpitaba en sus corazones, pero la incertidumbre de lo que venía pesaba como una losa. «No retrocedan», gritó el apache, su voz resonando con una firmeza que calmaba. «Recordemos quiénes somos. Esta tierra nos pertenece tanto como nuestras vidas. La lucha nos fortalece». Las palabras del anciano afianzaron la resolución de los presentes. Julián sintió como la determinación del pueblo lo rodeaba, como un escudo invisible que lo protegía. «No solo luchamos por nuestras tierras, luchamos por nuestra historia, nuestras raíces, y por el futuro», añadió. Los hombres que se acercaban vestían trajes oscuros, cada uno con el rostro inscrito en una mezcla de soberbia y de desdén. El líder del grupo, con una cicatriz cruzándole la mejilla, hizo una señal al resto. En ese momento, la tensión se cortó como un hilo al borde de romperse. «Retírate, Julián», dijo el hombre con arrogancia. «Lo sabes. Este lugar no es más que un efecto de la nostalgia de los débiles.
Tu padre cedió, y tú harás lo mismo. La historia ya está escrita. Julián sintió un escalofrío, recordando la carta, el pacto de su padre. Pero la rabia, más que el miedo, lo empujó a responder. No estoy aquí para seguir la sombra de mis antepasados. Estoy aquí para cambiar el futuro de mi gente. No habrá más acuerdos. Sofía apretó su mano, su confianza le daba fuerzas a Julián. No estamos solos. Cada uno de nosotros es la voz de Valente. No podrán callarnos tan fácilmente. El murmullo de la multitud creció como un río desbordado. Sin embargo, el hombre de la cicatriz sonrió, con un matiz que aterrorizó a Julián. Entonces, si esto es lo que deseas, lo tendrás. ¿Pero a qué precio? Al instante, dos de sus hombres se lanzaron hacia adelante, buscando desestabilizar la línea de resistencia. Julián, con el corazón latiendo como un tambor, se preparó. Sofía lo siguió al instante, y sintió el ardor de la adrenalina recorriendo su cuerpo. Debían encontrarse listos, o perderían todo. Las primeras manos se alzaron. No obstante, no solo había fuerza física en esta lucha. Desde los rincones de la plaza, los aldeanos comenzaban a unir sus voces en gritos de desafío. La canción de libertad resonaba con fuerza, cada estrofa un eco de generaciones pasadas. Pero, en medio de la batalla, Julián recordó las palabras del Apache. Había algo más que pelear y gritar, era una guerra por la justicia. En un acto desesperado de valentía, alzó por encima de la multitud la carta de su padre, los ojos de todos fijos en su gesto. Esta es la verdad. Este es el legado que querrán destruir. Pero nosotros lo preservaremos. No se trata solo de terrenos, se trata de nuestra identidad, de nuestra lucha. Sofía lo sostuvo fuerte, y al ver cómo los rostros de los presentes ardían de pasión, supo que no podían detenerse allí. La batalla física podría ser solo el principio. El hombre de la cicatriz dudó, un ligero cambio en su mirada sugirió que no todo estaba perdido. ¿No se dan cuenta de la magnitud de esto? ¿Qué hará un poco de tierra contra un imperio? Hay fuerzas que no pueden entender. Y hay fuerzas que todavía no has visto, respondió Julián, su pecho lleno de valor. ¿No nos rendiremos? Así, entre golpes y gritos de unión, el clamor de Valente resonó en la noche oscura. Julián sentía que el tiempo se detuvo, que cada segundo podría cambiar el destino de todos. Pero en lo profundo de su corazón, reconocía que no era un hombre solo, los fantasmas de la historia y la fuerza del presente lo guiaban, y entonces, ante un resplandor de luz que iluminó la plaza, Julián y Sofía supieron que la lucha no era solo por ellos, era por cada alma perdida y cada historia olvidada que clamaba por ser contada. Lo que no sabían era que esta batalla apenas comenzaba a desvelar los secretos más oscuros del pacto de su padre. En medio de esa inminente tormenta, un nuevo desafío se presentaba. ¿Qué misterios encierra realmente la carta y qué consecuencias traerá la decisión de Julián? Mientras la batalla se intensificaba, el aire estaba impregnado de sudor, miedo y la determinación inquebrantable de aquellos que defendían su hogar. Julián, con la mirada fija en el hombre de la cicatriz, sintió como cada palabra de su padre regresaba a su mente, conectando su pasado con el presente. La crispación en su pecho era intensa, pero también había un fuego que iluminaba su alma. De la multitud, se alzaron voces que compartían sus esperanzas, ecos de sueños y promesas rotas que se unían, creando una melodía dolorosa que desafiaba incluso al más firme de los adversarios. Sofía, con su rabia y coraje reflejados en sus ojos, se movía a su lado como una sombra inquebrantable. ¿Ves esto, Julián?, le susurró, mientras se defendía de un ataque. No estamos solos. Esta es nuestra oportunidad. Una oleada de energía recorrió a los ciudadanos de Valente. En ese momento, el miedo de perder se convertía en la fuerza que los unía. A medida que la lucha se desataba, cada golpe resonaba como una declaración de guerra contra la injusticia que había dominado sus vidas durante años. Julián, alimentado por la pasión de sus vecinos, comenzó a entender que la verdadera batalla no era solo física, era una lucha por el alma de su comunidad. Sin embargo, en medio del caos, un rayo de luz se coló entre las sombras. Era el Apache, que se había acercado velozmente y, con voz de trueno, gritó: «Escuchen, hijos de esta tierra. No solo luchamos por nuestros campos, luchamos por los valores que mantenemos vivos. Esta no es solo nuestra lucha, es nuestra identidad». Sus palabras resonaron en los corazones de todos, llenándolos de una nueva determinación. Pero en ese momento, el hombre de la cicatriz, frustrado al ver cómo sus hombres caían uno tras otro, se acercó a Julián. Con una sonrisa cruel, le ofreció una última oportunidad. «Vas a luchar por un legado que ni tú conoces del todo.
¿Vas a dejar que una carta te defina? Tu padre se rindió. ¿Crees que yo haré lo mismo? Julián sintió una mezcla de ira y dolor. Sabía que la verdad oculta en la carta podría tener consecuencias que no podía imaginar. Pero ahora no era el momento de titubear, era el momento de actuar. Mi padre pudo haber dudado, pero yo no. Esta tierra es más que un papel. Es nuestras memorias, nuestras vidas, respondió, enfrentando al enemigo con cada palabra. La lucha continuaba, pero a cada instante, la comunidad se sentía más fuerte. Los hombres oscuros, que antes lucían tan imponentes, comenzaban a perder su control. Julián se dio cuenta de que estaban arrinconados, superados por el amor y la determinación del pueblo. Juntos, somos poderosos, gritó Sofía, su voz se elevó por encima del estruendo de la contienda, pero de pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Era una mujer, anciana, que había caído al suelo, y su llanto era un eco de pérdida en la noche. Sofía. Él es mi hijo, gritó, apuntando al hombre de la cicatriz. La revelación abrupta dejó a todos en suspenso. Julián miró a Sofía, y los dos comprendieron de inmediato que la lucha se había vuelto personal. Las conexiones invisibles entre las personas de Valente comenzaron a entrelazarse, revelando la importancia de cada historia. Pero la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué papel juega la traición en un pasado que creían conocer tan bien? Esto no ha terminado, musitó Julián, sintiendo un frío recorrer su espalda. Sabía que había más de lo que veía. Con cada paso, la verdad se iba acercando, y la profundidad del legado de su padre se revelaría, junto con su verdadero significado. El futuro de Valente dependía no solo de la resistencia frente a los hombres oscuros, sino de descubrir los secretos que habían permanecido escondidos tanto tiempo. Mientras la plaza brillaba con la luz del compromiso del pueblo, Julián se preparó. Adentrándose en el campo de batalla, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Qué otros oscuros secretos revelaría la carta, y cómo cambiarían el destino de todos? Julián respiró hondo, la confusión y el dolor aún danzaban entre los corazones de la gente. La revelación del lazo entre el hombre de la cicatriz y la mujer mayor había transformado la lucha en un dilema personal. La tensión flotaba en el aire mientras todos observaban, expectantes, esperando lo que sucedería a continuación. Sus pensamientos se agolpaban, y el peso de la historia caía sobre sus hombros. «Detén el ciclo de violencia», clamó Julián, levantando la vista hacia la multitud. «No somos enemigos. Cada uno de nosotros tiene un pasado entrelazado. Si la batalla continúa, arrastraremos con nosotros a todos los inocentes que se crucen en el camino». La multitud comenzó a murmurar, la energía de la comunidad se reformulaba, convirtiéndose en un torrente de comprensión. Sofía, al lado de Julián, sintió como las manos de la anciana caían en su pecho. ¿Por qué no se detienen? No es suficiente el dolor que hemos soportado. La mujer lloraba, su fragilidad contrastaba con la fuerza que emanaba de los otros. El hombre de la cicatriz, cuyo nombre era ahora conocido como Raúl, la observaba, la rabia danzando en sus ojos. ¿Qué importa el pasado? ¿Es la ambición la que nos mueve? Su voz era un grito desgarrador, pero su bronca se tropezaba con la verdad creciente en la plaza. Ambición, sí, replicó Julián, pero no a expensas de los lazos que nos pueden salvar. ¿Qué hay de tu madre? ¿Y de ti, Raúl? Tu historia no se puede borrar. Este terreno no lo querías por avaricia, sino por tus raíces. Ven, continuó, acercándose. Miremos juntos hacia el futuro. Las miradas se encontraron, un momento de reflexión profunda se instaló en medio del bullicio. La lucha había dejado de ser solo física, era una lucha por el entendimiento, el perdón y la unión. Recuerden, empezó a hablar el Apache, haciendo eco a sus corazones, no hay mayor fuerza que el lazo de la familia, y si encontramos la forma de aunarlo, seremos más fuertes que cualquier poder. Esta tierra puede ser nuestra salvación, no solo la fuente de nuestros conflictos. Las palabras del anciano resonaron profundamente, a medida que la gente comenzó a meditar sobre su propio papel. Podemos reconstruir, no solo nuestras tierras, sino nuestras vidas, gritó Julián, abriendo su pecho, recibiendo con júbilo la respuesta de sus vecinos. Poco a poco, Raúl desistió del brío de enfrentarse, su rostro se posó en una mueca de duda. Pero mi padre, el legado está entrelazado con la avaricia, hizo un intento otra vez, él quería estos terrenos por lo que habían sido, por lo que nos haría. Que no seas el rumbo de nuestras vidas, insistió Sofía, tomando la mano de Julián y extendiéndola hacia la anciana. Tu madre, y todos los aquí presentes, tienen historias que merecen ser contadas. La verdadera resistencia es en el amor. Recobremos lo que nos pertenece, y que su historia se convierta en una con nosotros.
Las últimas palabras de Sofía fueron como un bálsamo, y algo en Raúl se quebró. Al observar a la anciana, las gotas de desconsuelo comenzaron a caer. No quiero seguir este conflicto, no más, dijo, entre el murmullo de su pueblo. He perdido tanto demasiado como para seguir peleando por territorios. Cuando el silencio cubrió la plaza, las manos se levantaron. Nadie quiso más violencia, la lucha había cobrado un sentido diferente. Julián alzó su voz, hoy no es solo una victoria. Lo que hemos aprendido aquí puede definir nuestra historia, puede convertirse en un legado para nuestros hijos. Raúl abrazó a su madre, y el llanto que compartieron resonó entre los demás. En ese acto de conexión, el amor comenzó a florecer. Julián sintió un inmenso frío disiparse y la brisa cálida rodearles. Comencemos a reconstruir, animó. Vayamos a las tierras, hagámoslas florecer no con ambición, sino con cada historia que compartamos. La plaza se llenó de risas, la sensación de unidad volvió a surgir. Julián miró a Sofía y vio en sus ojos la chispa de un futuro que podría ser posible. Con el tiempo, el pueblo de Valente no solo reconstruyó sus terrenos, sino también su corazón. Historias de amor y lucha se entrelazaron, mientras el legado de Julián se irradiaba, tan imponente como cada atardecer sobre sus tierras. Así, ese día, el pueblo decidió unirse, donde el amor y la comunidad ganaron una batalla que era mucho más que solo tierras, era la vida misma, el hogar de cada corazón. En medio del clima de transformación, el eco de la verdad se volvió una melodía que resonaría por generaciones. De esta forma, Julián y Sofía realizaron el pacto más importante de todos, uno de amor, esperanza y renovación. El viaje apenas comenzaba, y juntos, crearían una historia que nadie podría borrar. Eres parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Necesitas hacerlo ahora. Deja un like para apoyar el contenido y que el algoritmo se lo muestre a muchos más. Comenta tus reacciones sobre este final, queremos saber de ti. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.